Modelo de reducción de costos. Los mayores gastos que realiza una empresa minera se encuentran en el desarrollo de sus procesos. Es ahí donde se debe buscar reducir los costos, ¿no? Prácticamente lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Los procesos es el punto principal en la actividad minera, ¿no? Topografía, perforación, voladura, desate, ventilación, limpieza, extracción, nuevamente topografía, perforación, voladura, limpieza, extracción, sostenimiento y nuevamente el proceso, topografía, perforación, voladura, limpieza, extracción, transporte, ¿no? Es una cadena que no se va a romper, ¿no? Si es que todo se realiza de la mejor manera, ¿no? De tal manera que, como dice la estrategia es ir buscando dónde está la falla, ¿no? En perforación es tan amplio, por ejemplo, donde podemos determinar un sinnúmero de fallas, ¿no? Y ver las alternativas de solución. En voladura, igual. En la limpieza y extracción, igual, referente a los equipos. En el sostenimiento, lo mismo. Tenemos que elegir el sostenimiento adecuado que debemos colocar en una zona rocosa donde la geomecánica es lo que nos permite determinar qué tipo de sostenimiento vamos a colocar, ¿no? No podemos colocar un sostenimiento inadecuado que después de que estemos avanzando en una galería ciega, en un frente ciego, no podemos permitir que sufran alteraciones o que el túnel sufra derrumbes, de tal manera que estamos adelante, no podemos volver atrás, ¿no? Para poder arreglar algo que lo pudimos haber hecho en su debida oportunidad, ¿no? Más aún si es una labor ciega donde no se permite, no tiene salida, ¿no? Donde todo el esfuerzo que haces por avanzar tiene que estar muy bien diseñado, muy bien definido, ¿no? En cuanto al sostenimiento. Entonces, si todo se empieza a hacer bien el trabajo, ¿no? El proceso no va a fallar, ¿no? El desarrollo de los procesos tiene que ser constante tiene que ser, de tal manera que se puedan evitar las pérdidas, ¿no? Y es la única manera de reducir costos. Por ejemplo, dice, una llanta de un camión gigante, de un camión, en el mercado puede llegar hasta costar hasta $30,000, ¿no? Estamos hablando de minería a cielo abierto. Nos debe preguntar, ¿qué estamos haciendo para maximizar la vida útil de la llanta? Propongámonos el caso de una llanta de scoop, que cuesta como $5,000, ¿no? De un scoop grande, en minería subterránea. Como mencionaba líneas arriba, se debe revisar este proceso y evaluar qué mejora se debe realizar, ¿no? Hay que revisar el proceso, ¿no? De repente le hemos cambiado, llega un scoop de 6 yardas cúbicas con 4 llantas nuevas, totalmente nuevas. Comienza a hacer su trabajo y las llantas de un momento a otro comienzan a aparecer cortadas, rajadas, ¿no? Por el mismo trabajo, o producen un desgaste muy prematuro, ¿no? Entonces, por no haber tomado las consideraciones de qué está pasando, ¿no? Revisar el antes, durante y después del trabajo, o sea, cómo se encuentra esa vía por donde transita el equipo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Una manera de poder hacer que las llantas duren un poco más, ¿no? Controlando bien el piso, viendo de que no hayan rocas filosas que nos puedan perjudicar en el traslado en la maniobra del equipo, ¿no? Son situaciones que hay que ir revisando, ¿no? Este es el ejemplo que hablamos de solamente, por ejemplo, aquí estamos hablando de lo que es extracción, ¿no? Extracción con equipo de bajo perfil, ¿no? Entonces lo mismo pueden ir analizando por rubro, ¿no? Perforación, voladura, como se les dijo anteriormente, ¿no? Tenemos que maximizar la vida útil de esa llanta, ¿no? Tenemos que hacer que esa llanta dure más, ¿no?
Así como cuando perforamos y se nos rompen las brocas, decimos, ¿no? Se nos rompen los botones de las brocas. ¿Qué hacemos? O sea, hay que analizar técnicamente, ¿no? De repente la roca tiene cuarzo, de repente la roca es abrasiva, y lo rompe de manera inesperada los botones de la broca, ¿no? Entonces es algo inevitable que no podemos hacer, ¿no? No podemos hacer nada. Entonces para eso es tener un criterio técnico, que es lo que pasa, ¿no? Y no tomar decisiones apresuradas, que al final lo que queremos llegar es soluciones, pero técnicas, ¿no? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar para que esta broca dure más? ¿Qué es lo que vamos a mejorar para que esa llanta dure más? ¿Qué es lo que vamos a mejorar para que el personal no esté tan fatigado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que un compresor no se malogre tanto y comience a generar el caudal de aire y en presión que necesitamos, ¿no? Todo eso son análisis. ¿Qué podemos hacer si es que en el interior de una rampa, de un túnel, nuestra gente se fatiga? Tenían que avanzar 12 metros de túnel en un día y me están produciendo solamente 6 metros. Entonces, eso hay que analizar. ¿Qué está pasando? De repente falta ventilación, de repente las distancias de acarreo son muy largas, de repente se encontró con una roca que no era constantemente dura y pasamos a una roca de menor calidad, entonces los rendimientos bajan. De repente esa roca nos obligó a colocar sostenimiento. Entonces todas esas situaciones pasan, ¿no? Pasan y hay que analizarlo de manera correcta. Luego vemos, la evaluación y diagnóstico de los procesos permite hacer una revisión, ¿no? La revisión tiene que hacerse antes, durante y después de las operaciones, ¿no? Permite hacer una revisión de las actividades que actualmente se realizan, agrupándolas de la siguiente manera, ¿no? Constantemente la revisión de las actividades, cualquier actividad en minería subterránea que realicemos, perforación, voladura, limpieza, extracción, transporte, sostenimiento, servicios auxiliares, bombeo de aguas subterráneas, todos tienen nos permitimos hacer una revisión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? No podemos dejarlo todo a la ligera, porque al trabajar en una mina subterránea tenemos que buscarle soluciones técnicas, como técnicos que somos, ¿no? Como profesionales que somos. 1. Actividades que actualmente se realizan y se deben seguir realizando. Por ejemplo, si estamos en la rampa que les expliqué en la mina Colquiri en Bolivia, ¿no? Que la comunicamos con éxito, ¿no? Es una actividad, es una labor permanente que va desde superficie hasta la intersección de la mina antigua, ¿no? Es una actividad que se realiza y se debe seguir realizando pese a los problemas que existen de sostenimiento. Se tiene que llegar a su conclusión, ¿no? Somos profesionales, somos ingenieros, estamos capacitados para poder atravesar cuán problemas se nos presenten en la rampa. Problemas de sostenimiento, problemas de rocas malas, problemas de caída de rocas, problemas de estallido de rocas, problemas de agua, problemas de inestabilidad, ¿no? Es una labor que nos sirve para extraer mineral, ¿no? Para elevar la producción de 1000 a 3000 toneladas. Es una actividad que se realiza y que se debe seguir realizando, porque sí o sí tenemos que comunicarlo. Esto es lo que dice este concepto. Pese a las adversidades de los problemas que puedan existir a fondo, es una labor que se debe seguir realizando, ¿verdad? Entonces, como punto 2 tenemos actividades que actualmente se realizan y no se deben seguir realizando, ¿no? Una manera de realizarlo.
actividades que se realizan actualmente y no se deben seguir realizando. Por ejemplo, estamos siguiendo una rampa, se realizan y no se deben seguir. Entonces, ¿qué algo paralelo no se puede seguir realizando en una rampa? Por ejemplo, si iniciamos una excavación de la rampa con una labor pequeñita, por ejemplo, una cuneta que inicialmente la hemos comenzado a hacer, ¿no? Y que no se debe seguir realizando por X motivos, se puede parar, ¿no? Una cuneta. O por ejemplo, si antes hacíamos, ¿qué pues les puedo decir? Cámaras de acumulación a 200 metros, ¿no? Que se realizan. Entonces podemos hacer cámaras de acumulación de desmonte a 250, 300 metros, ¿no? Entonces se puede obviar esa parte, no siguiendo el procedimiento correcto, lo que dice, ¿no? El contrato. Se realizan, pero no se deben seguir realizando. O de repente estamos frente a otras labores donde estas cámaras se obvian porque estamos cerca a una labor de la mina antigua que nos puede servir como cámara, entonces también se dejan de seguir realizando, ¿no? Para evitar costos, ¿no? O si antes en la rampa colocabas sostenimiento en todo el perímetro de la labor con hormigón proyectado, entonces si antes colocabas hormigón desde el piso, entonces puedes obviar esa parte y colocar solamente el sostenimiento a partir de la gradiente para arriba, ¿no? Y ya te estás ahorrando un poco de concreto, ¿no? Punto 3. Actividades que actualmente no se realizan y se deben realizar, ¿no? Actividades que actualmente no se realizan y se deben realizar. Por ejemplo, que estés avanzando una rampa constantemente y que por avanzar no colocas ventilación, ¿no? Tienes un ventilador pero está muy alejado. Entonces, para que tengas mayor productividad tienes que colocar ventilación, y si es un frente ciego, con mucha más razón, ¿no? Si antes no colocabas pues, los ventiladores a 300 metros, tendrás que colocar 2 ventiladores a 150 o 3 a 100 metros, de tal manera que te genere mayor flujo de aire, ¿no? Son ejemplos más o menos para darnos cuenta cómo podemos priorizar una y otra actividad, ¿no? En la etapa del diagnóstico del proceso se recomienda analizar utilizando herramientas de gestión empresarial, conocidas por algunos e ignoradas por otros, ¿no? El análisis técnico, el análisis muy concreto es importante para diagnosticar el proceso. El diagnóstico es importante, analizar constantemente, de tal manera que podamos buscar las alternativas de solución, ¿no? en cada engranaje del proceso. Por ejemplo, en la perforación, me vuelvo a la perforación, ver al personal, ver el equipo, en qué situación está, ver los materiales con que se está perforando, ¿no? Analizar rubro por rubro. Y si a esa broca hay que diagnosticarla pormenorizadamente, entonces ver una gama de brocas y ver la cantidad, el tipo de broca que estamos analizando, ¿no? Que estamos usando, ¿no? Ver si cambiamos otra broca o si cambiamos esta o si usamos la de acá, qué sé yo. Entonces, igualito con los explosivos, igual con los equipos, de repente el equipo A me rinde mejor que el equipo B, el equipo B es mejor que el C, así sucesivamente, ¿no?
Aplicación de las herramientas de gestión. Las herramientas de gestión nos permiten analizar los procesos primarios. Ayudan al análisis cualitativo, cuantitativo, mapeo y diagramación de procesos, ¿no? Es verdad, las herramientas de gestión nos ayudan a analizar los procesos primarios en cuanto a calidad, a cantidad, y debemos de mapear los diagramas de procesos, ¿no? Eso nos va a determinar con cuadros estadísticos, con diagramas de curvas, cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, en el primer mes. En el primer mes, por ejemplo, tenemos que efectuar una labor subterránea, nos piden un avance de 300 metros mensuales. Entonces, el primer mes se hizo 320 metros, podemos analizar por qué se hicieron 20 metros más adicionales. Quizás fue el factor por lo que estábamos cerca a superficie, será por lo que quizás la distancia de acarreo era corta, o quizás porque la roca fue competente, o quizás porque la roca fue tan competente que no usamos mucho sostenimiento, o quizás porque como empezamos bien inicialmente el trabajo, el personal no estaba fatigado, tenía buena ventilación, tenía buena predisposición para trabajar como personal nuevo, qué sé yo. De repente el otro mes ya no haces 320, haces 250, 220, entonces no cumples el objetivo de los 300 metros que te pide el cliente, igual lo tienes que analizar, ¿no? En calidad, en cantidad y en los diagramas, ¿no? Los diagramas nos van a permitir saber qué pasó en esos 250 metros, de repente se malogró el equipo, de repente el personal se faltó, de repente las voladuras salieron malas, ¿no? Por irresponsabilidad a veces de la gente, o a veces porque no se trabajó a conciencia, o quizás por falla de los mismos materiales, o quizás porque no tuvieron una responsabilidad muy certera de hacer el momento del carguillo de los explosivos al frente, o de repente los taladros de la galería o del frente estuvieron sucios, o de repente no hubo una buena presión de aire, un buen caudal, ¿no? Para poder limpiar el taladro o para poder inyectar el anfo a presión, ¿no? Todo eso nos ayuda, ¿no? a poder determinar, analizar los procesos primarios, ¿no? Los procesos, que es básicamente lo que está fallando, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. Se enfocan en vincular entre sí todas las partes de los procesos para generar un flujo lógico y continuo, ¿no? La información va pasando de un componente a otro, creando una integración de los diferentes procesos de la operación y creando una sinergia requerida que permita incrementar la probabilidad de resolución de los problemas que se van presentando en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este concepto? Cuando uno empieza a hacer una operación subterránea, ¿no? Al principio todo marcha bien, ¿no? De repente, si nos piden los programas avances, por ejemplo, de mensuales de 250 metros, ¿no? De repente vamos con un promedio de 250, 240, 260, 240, 230, 200, así, ¿no? Se va incrementando o a veces se reduce la producción en un más o menos tolerable, ¿no? Entonces, haciendo los análisis se puede ver que el proceso del mes A, del mes B y del mes C, o sea, se encaminó dentro de lo esperado, ¿no? O sea, no hubo mucho desfase. Pero ¿qué pasaría si en el mes octavo baja la producción y llegas a 80, 90 metros, ¿no? O sea, totalmente el promedio te desconfigura toda la programación, ¿no? Estamos hablando en situaciones donde se dan las condiciones para trabajar. Tiene buen personal, tiene buena maquinaria, tiene buenos equipos, materiales, todo. Entonces,
Si tienes los tres elementos que engranan bien en el proceso, entonces no tendría por qué fallar, ¿no? Entonces, pero si ves que en el octavo mes ya comienza un declive, ya hay que analizar, ¿no? ¿Qué pasó, no? Si en el mes A tuviste todo, en el B tuviste todo bien, en el C igual, en el D igual, y en el octavo mes, a pesar de que tuviste todo bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces hay que enfocarse a revisar por qué falló, ¿no? ¿Por qué falló? Entonces es por eso que los procesos del ciclo de minado tenemos que subdividirlos y sacar al máximo todas las consecuencias que pueden originar retrasos y pérdidas en los procesos, ¿no? De tal manera que lo que se quiere es ir corrigiendo. Semana por semana, quincenal, mensual. Yo, por ejemplo, lo hago a diario. Lo hago a diario porque no vamos a esperar terminar el mes para recién ver qué pasó con el mes. Si el mes pasado yo producí 300 metros y en este mes he producido 80, ¿qué pasó? No esperar que acabe el mes para recién tomar una decisión, para recién corregir. La corrección se debe hacer día por día, semana por semana, quincena por quincena, sacar una estadística de cómo está yendo las cosas. Para eso, para que las cosas no fallen, como hemos hablado anteriormente, no tiene que fallar la logística, que es lo más importante, materiales, no tienen que fallar los equipos, no tienen que fallar el personal, ¿no? Puedo tener buenos equipos, puedo tener buenos materiales, pero si no tengo personal, puedo tener buen personal, puedo tener buenos materiales, pero si mis equipos están mal, puedo sacar un buen disparo, puedo esmerarme en perforar bien, bonito, que salga todo excelente. Perforo 4 metros 20 y me sale un disparo de 4 metros, excelente. Y si en ese momento recién me doy cuenta que mi scud está mal logrado, ¿de qué me sirvió perforar si recién me doy cuenta que el equipo está inoperativo, un scud? ¿Cómo limpio? ¿No? Por eso hay que ser proactivo, hay que proyectarse, hay que ver cómo podemos adelantarnos a los hechos, ¿no? Adelantarnos de tal manera que no afecte el proceso productivo de una operación, más que todo en minería. Como ya sabemos, nosotros dependemos del precio internacional del metal, ¿no? En buenas épocas hay que producir al máximo, en malas épocas hay que producir al máximo también, ¿no? Acá no hay que pensar de que el mineral subió, hay que producir más para ganar más. Si el mineral bajó, se nos caen los brazos. No, hay que seguir produciendo, ¿no? Que no se estanquen los procesos, ¿no? Todo tiene su proceso en el cual hay que sabernos controlar. Orienta a generar una cultura de mejoramiento continuo. Todos los días tenemos que ir mejorando, ¿no? Todos los días se mejora. Si un día no te fue bien, pues el siguiente día te va a ir mejor, ¿no? Tenemos que mejorar, tenemos que evaluar todos los días. Todos los días tenemos que evaluar con respecto al día anterior. Si el día anterior te fue regular, pues el siguiente día te tiene que ir mejor, ¿no? Y el subsiguiente día te tiene que ir mucho mejor. Planeando nuevos procesos mejorados, ¿no? Hay que ser proactivo, hay que analizar cómo podemos mejorar con el personal, con la maquinaria, con los materiales. La logística no debe fallar, ¿no? Les vuelvo a repetir, podemos tener buen capital humano, podemos tener un buen jumbo de 4 brazos para perforar un frente, pero si de la noche a la mañana te das cuenta de que vayan al polvorín a traer
los explosivos, y te das cuenta que no tienes explosivos, entonces la logística es importante ahí, que tiene que trabajar en coordinación con la parte operativa. Verificando y volviendo a cerrar el círculo del proceso, ¿no? Si empiezas en un proceso, tienes que volver a cerrar analizando todito, ¿no? En un ciclo de minado: perforación, voladura, limpieza, extracción, transporte, sostenimiento, topografía. Perforación, voladura, limpieza, transporte, sostenimiento, topografía. Todo es un círculo que va a ir cerrándose, ¿no? Cerrándose. Si no falla uno de los ítems, entonces el proceso sigue, ¿no? Sigue, es un engranaje que nunca deja de correr. Uno se estanca, se queda ahí, ¿no? Esas paradas por falta de materiales, paradas por personal que a veces no cumple los procedimientos, equipos defectuosos, nos generan horas muertas. Esas horas muertas en producción en minas son inevitables. Ya no se puede recuperar, y si lo trata de recuperar, no es lo mismo ya, ¿no? Otra manera de que el proceso marche bien es de que el personal tiene que estar completamente involucrado en la parte de seguridad industrial, ¿no? No se trata de correr, producir y sin descuidar la seguridad. Puedes llegar a producir mucho, bastante, pero un accidente de consideración que se pueda generar en el proceso productivo, tengan la seguridad que todo lo que has producido se viene abajo, ¿no? Se viene abajo. ¿Por qué? Porque la vida humana no va a reemplazar todo lo que has producido, ¿no? O sea, lo que has producido, perdón, no va a reemplazar la vida humana de la persona que ha sufrido el accidente, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano la productividad con la seguridad, de tal manera que todos al final del trabajo estén contentos, ¿no? Tanto el contratista, tanto la empresa minera, tanto los empresarios, tanto los trabajadores, toda la fuerza laboral a los que estamos involucrados en todo ese círculo del proceso, ¿no? Dice, lo máximo es llegar y mantenerse en lo que se denomina una empresa esbelta. ¿Qué es una empresa esbelta? Es aquella que permanentemente se está autorrevisando, automejorando. Eso es lo que llamamos el mejoramiento continuo, ¿no? Las empresas no son perfectas, las empresas, ¿no? Siempre las empresas van a tener sus errores, ¿no? En el caso de minería, siempre hay fallas, pero para eso tenemos que revisar el proceso, ¿no? Haciendo un mejoramiento continuo, haciéndonos una autocrítica, ¿dónde estamos fallando? ¿No? Diciéndole al personal, estás fallando en esta parte, no me estás siguiendo los procedimientos para perforar bien, no me estás siguiendo los procedimientos para hacer el carguillo correcto con explosivos, no me estás siguiendo los procedimientos para cuidar la máquina Sculptran o la máquina Damper para el carguillo de mineral o del monte, ¿no? No me estás cuidando la máquina, ¿no? Inicialmente hablamos de que la vía debe estar limpia para que no me corten las llantas, sin embargo, la vía o la rampa está sucia, entonces hay muchas rocas afiladas. Esta llanta que debió durar 6-7 meses, escasamente me está durando 2 meses, ¿no? Para eso hay que hacer una autocrítica y ver qué es lo que está fallando. Para eso es bueno revisar y automejorar, ¿no? Si veo que mi vía está mal, pues tengo que mejorarla, porque no todas las veces voy a estar comprando llantas y llantas y llantas, ¿no? Porque los procedimientos no los cumplen, ¿no? Porque se ordenó que entre una motoniveladora para que limpie el piso y sin embargo no lo hizo. Por querer sacar rápido el desmonte o por querer sacar rápido el mineral,
saqué el mineral, saqué el desmonte, pero al costo de las llantas. Entonces no es querer hacer un trabajo demasiado a la ligera, donde al final el costo es lo que influye ahí. Puedo sacar bastante mineral, pero ¿de qué me sirve si nuevamente tengo que volver a cambiar llantas? ¿De qué me sirve perforar una perforación bonita cuando sin embargo el personal no está capacitado para hacer un carguillo eficiente con explosivos, con ANFO? Y esa voladura sale demasiado mala, ¿no? ¿De qué me sirve? Entonces, si es bueno reconocer los errores de parte de la persona involucrada en el trabajo, en el proceso, entonces es importante corregirse, ¿no? Otra manera donde afectan los costos, donde afecta el proceso de las operaciones subterráneas, a veces es la parte de la supervisión deficiente. Entonces, es ahí donde tenemos que atacar, ¿no? Para evitar que sucedan situaciones en las que no debemos permitir errores, ¿no? En minería los costos son elevados para estar haciendo pérdidas que no nos llevan a nada bueno, ¿no? Dice, donde el temor al cambio no existe y a todos sus empleados son conscientes de las bondades del estilo de trabajo, lo que finalmente se vuelve parte de la continuidad del diario vivir de las empresas y sus procesos. Cuando nosotros trabajamos en zonas alejadas, por ejemplo en la minería, nosotros somos conscientes de que más paramos en el trabajo que en casa, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Creo que nuestra familia, nuestra segunda familia es la mina, por no decir la primera, ¿no? Porque ahí paramos, ahí convivimos con la gente, vemos los problemas, vemos las situaciones que hay que arreglar, vemos la parte donde hay que tomar decisiones ya, ¿no? Donde hay que tomar decisiones ya para mejorar el proceso, ¿no? Entonces, es algo que del diario vivir, a diario estamos ahí viendo qué es lo que sucede, viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es importante que nos familiaricemos bastante con el trabajo, ¿no? Donde no hay que tener miedo al cambio, ¿no? Si tenemos que cambiar es para mejorar, no para empeorar las cosas, ¿no? Si queremos mejorar es para que las cosas salgan mejor, para que la empresa a la cual nosotros nos dedicamos surja, para que si antes producíamos 100 toneladas, por decir, y queremos producir 120, pues sea bienvenida, ¿no? Esas 20 toneladitas más nos sirven para producir un poco mejor, para ganar un poco más de dinero, ¿no? Para todos estar contentos, ¿no? Entonces, revisando bien esto, el mejoramiento continuo es revisar y mejorar, ¿no? Autorrevisar, autocriticarse, decir lo hice mal, ¿no? Y mejoramiento continuo, ¿no? Constantemente hay que mejorar. Les cuento, por ejemplo, en una mina Guanuni, en el departamento de Oruro, estuvimos trabajando en el año 2003, una mina muy rica en estaño, ¿no? Entonces, se trabajó en una roca cuarcítica demasiado dura, no teníamos problemas con sostenimiento. Cuando hemos llegado a la progresiva 1500, esa rampa tenía una distancia general de 4,5 kilómetros en forma de espiral. En la progresiva 1500 hicimos el disparo y salió un río de agua. 180 litros por segundo de agua, prácticamente era un río. ¿Y qué pasó? Nos agarró desprevenidos, ¿no? Nos agarró desprevenidos, total que
En media mañana ya la rampa estaba inundada, cerca de 1 kilómetro. Felizmente que logramos sacar los equipos, logramos sacar los yumbos, los Scutran o boquetes y más que todo el personal, tuvimos que evacuarlo, ¿no? Ahora viene la segunda parte. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Hay divergencias? Sí, hay divergencias. Un profesional dice una cosa, otro profesional dice otra cosa, ¿no? Entonces, en situaciones así, nosotros como técnicos tenemos que tomar decisiones acertadas, ¿no? No podemos hacer experimentos, que pongamos una bombita aquí, que pongamos una bombita acá, no. Hay que dimensionar el problema, ¿no? El problema era un río, automáticamente se hizo un trabajo en equipo, se dimensionó el problema, la cantidad de agua que había, el agua era totalmente ácida todavía, demasiado ácida. Entonces se dimensionó la cantidad de agua, el problema, y se colocaron unas bombas estacionarias, ¿no? De 250 HP, Workington, muy grandes, ¿no? Se colocó la tubería adecuada, ¿no? Entonces, haciendo ese trabajo, nos hicimos una autocrítica diciendo de que esto nos enseñe para trabajar en equipo, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Entonces, ahí tratamos de resolver ese problema, colocamos las bombas, comenzamos a bombear, nos costó cerca de 2 meses terminar de bombear esa agua, porque lo que salía fluía más, ¿no? Desde las vertientes, ¿no? Entonces teníamos que tener bombas en stand-by, nos ayudábamos con bombas sumergibles, ¿no? Entonces al final se logró terminar el problema, ¿no? Y eso nos sirvió para mejorar, ¿no? Para mejorar, hacernos una autocrítica de que tenemos que estar preparados en situaciones así. Inicialmente el contrato decía que no iba a haber agua, pero posiblemente íbamos a encontrar agua abajo en las profundidades.